Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Live de Clínica Universidad de los Andes. El lunes fue el Día Mundial de la Diabetes. Es por eso que hoy día vamos a conversar sobre este interesante tema que afecta a muchos chilenos. Hoy día se va a conectar con nosotros el doctor Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de la clínica, y vamos a conversar sobre este tema. Así que esperamos, como siempre, todas sus dudas, sus consultas, sus preguntas. Ahí vamos a estar leyéndolos y vamos a estar atentos, así que esperemos algunos segundos. Ahí está, Hola, doctor. Cata. ¿Cómo ¿Qué tal? está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy buenas tardes. Muy bien también, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo del live. No, encantado por la invitación. Tú sabes que siempre que sea como ocasión para nuestra población, yo feliz de poder participar. Muchas gracias, doctor. Comenzamos esta transmisión comentando que el lunes fue el Día Mundial de la Diabetes y esta, bueno, es una enfermedad bastante prevalente, ¿cierto?, en los chilenos. Entonces, me gustaría que profundizáramos en distintos temas y preguntar lo más general para que después vayamos haciendo otras preguntas. Y, doctor, ¿qué es la diabetes? A ver, la diabetes, primero que nada, es una enfermedad crónica, significa crónica que es para toda la vida, que se caracteriza principalmente por una elevación de la glicemia o el azúcar de la sangre por sobre un valor. Es una elevación crónica del azúcar. Eso significa que nuestro organismo perdió la capacidad de regular el azúcar en la sangre y esta se mantiene elevada. Y esto es muy malo porque esta alza de azúcar, que se llama hiperglicemia, genera a la larga un montón de trastornos en el cuerpo que obviamente van provocando afectaciones en la calidad de vida de las personas, otras patologías y que finalmente a largo plazo pueden desencadenar en la muerte del paciente. Por eso, y como vamos a ver a lo largo de aquí de la conversación, es súper importante lograr un muy buen tratamiento de esta enfermedad. Claro que sí, lo que usted acaba de comentar es algo súper importante, ¿cierto? Es una enfermedad que es prevalente y que a la vez puede ser mortal. O sea, es por eso también la importancia de detectarla y de poder llevar a cabo un tratamiento efectivo y perdurable en el tiempo, ¿cierto?, en los pacientes. Así es, súper importante, sobre todo en este minuto. Yo creo que uno es la prevención, que es súper importante prevenir esta enfermedad, pero también es súper importante hacer una pesquisa precoz. Entonces también pesquisa precoz en el fondo significa tratar de poder identificar a los pacientes para poder darle un tratamiento también lo más precoz posible, porque entre más precoz es el tratamiento de diagnóstico de un paciente diabético, vamos a prevenir complicaciones, sobre todo complicaciones microvasculares como son la retinopatía, la neuropatía o la nefropatía del paciente diabético. Claro que sí. Doctor, bueno, existen diversos tipos de diabetes, ¿cierto? Me gustaría que profundizáramos un poquito en cada una y que mencione cuáles son los tipos de diabetes y también la que se da con mayor frecuencia. A ver, en general se considera que existen tres grandes tipos de diabetes. Probablemente hay varias que están dentro de subtipos o algunas que son más atípicas, pero a grandes rasgos son tres tipos. La diabetes tipo 2, que es lejos la más común de todas, que se caracteriza principalmente porque el paciente tiene insulina, que es la hormona que regula el azúcar, pero esta insulina empieza a producirse en menor cantidad y en menor calidad, producto probablemente de factores familiares, hereditarios, obesidad, sedentarismo, otras patologías crónicas. Y por lo tanto, el paciente, a pesar que tiene insulina, esta insulina pierde la capacidad de regular el azúcar. Por lo tanto, el paciente tiene que empezar a usar medicamentos que ayuden a regularla y eventualmente usar insulina. La diabetes tipo 1, el segundo tipo, esa se caracteriza también por una hiperglicemia, pero la diferencia está que el paciente no produce insulina. Esta antiguamente también se le decía diabetes juvenil, porque aparece más bien en adolescentes y en niños, pero como todo cambia en el fondo, también estamos cada vez viendo también debut de diabetes tipo 1 en pacientes adultos y adultos mayores, ahí todos estamos cambiados. Y la gran diferencia está que el tratamiento de este tipo de diabetes es exclusivamente con insulina. Si el paciente no usa insulina puede fallecer. Y el tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, o también se le considera como una diabetes tipo 2 del embarazo, que ocurre en mujeres embarazadas que hacen hiperglicemia durante el embarazo y que obviamente también hay que tratarlo, no solamente con medidas dietarias, eventualmente también con insulina, obviamente para lograr un buen control y evitar complicaciones tanto en la madre como
como en el recién nacido. Perfecto, esos son los tres tipos que existen. Y bueno, la que se da con mayor frecuencia es la diabetes tipo 2, ¿cierto? O sea, Así es, sí. tenemos algunas, sí, cierto, hay algunas cifras, de hecho, con respecto a la última encuesta nacional de salud, que detectó que un 12% de los chilenos padece esta enfermedad y probablemente esa cifra quizá ha ido aumentando con el paso del tiempo, considerando que se hizo el año 2016, ¿cierto? Y entre medio tuvimos la pandemia que también quizá ha aumentado el número de pacientes que tiene esta enfermedad. ¿Por qué ocurre esta situación, doctor? ¿Por qué es tan frecuente? A ver, hay varios factores que se confabulan. Yo siempre digo que es como una tormenta perfecta, porque primera cosa, hay que pensar que la diabetes como pandemia, junto con la obesidad, estaban antes del COVID. Primera cosa, y eso, la diabetes y la malnutrición por exceso, ya sea obesidad o sobrepeso, van tomadas de la mano. Entonces, tenemos cada vez una población que tiene mayor cantidad de peso, mayor cantidad de obesidad y sobrepeso, una población sedentaria, una población que está envejeciendo, en el fondo que cada vez tenemos mayor cantidad de adultos mayores, y también una población que tiene malos hábitos de alimentación, en el fondo que eso resulta a largo plazo en obesidad. ¿Malos hábitos en qué sentido? En que obviamente alimentación que se considera el tipo más saludable, como son verduras, frutas, legumbres, pescado, la gente las consume cada vez menos. Lamentablemente se asocian a que tienen un costo más elevado, la gente no tiene tiempo para preparar alimentación más saludable. La comida rápida, aparte, probablemente es más económica y también es más fácil de adquirir y no se tiene que estar preparando o tiene menor tiempo de preparación. Entonces, eso, a mí, aquí suena feo, la gente dice en el fondo que la comida rápida también es más sabrosa, más rica, tiene mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de sal. Entonces, la palatabilidad, que es como el sabor, es más rico. Entonces, todo eso se ha confabulado a que tengamos mayor cantidad de diabetes. Yo creo que siempre fue muy alto, 12% de la población es una brutalidad, estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas en nuestro país con diabetes, y ahora probablemente en el contexto no solamente ya estaba subiendo en forma lineal, y ahora probablemente sumado a la pandemia, que la gente subió mucho de peso, está mucho más sedentaria y tiene peores hábitos de alimentación, vamos a tener números probablemente muy malos para la próxima encuesta nacional de la salud, que quería ser el 2023-2024. Claro, y eso que comenta es muy cierto, porque ya las cifras venían altas y bueno, se ha hablado durante la pandemia ya hace algunos meses atrás, cuando estábamos en una fase más compleja, que los chilenos habíamos sumido en promedio 8 kilos durante la pandemia y la diabetes es una enfermedad que está asociada al sobrepeso y obesidad, o sea, eso debiese, como usted bien dice, probablemente aumentar los números. Así es. Sí, yo siempre digo que alrededor de 8 kilos son bien subjetivos, es como una opinión mía, porque uno ve en la consulta. Pero en general los pacientes, todo el mundo, todas las personas, incluyéndome, todos subimos de peso. Entonces, eso significó, claro, que todo lo que enfermedades crónicas se dispararon. Entonces, claro, hay que ver los próximos números de la Occidente en cuanto a la Nacional de la Salud, pero lo que uno va viendo en el día a día en la consulta es que no solamente diabetes, sino que hipertensión, colesterol elevado, sedentarismo, obesidad, todo aumentó. Y obviamente otras patologías, incluso diagnóstico de algunos tipos de cánceres. Entonces es bien dramático, porque aparte todos los problemas socioeconómicos que tuvimos con la pandemia y de salud, ahora se nos agrega mayor cantidad de problemas de salud y que probablemente yo creo que todavía no está bien visorado todos los problemas que nos va a traer a futuro este periodo pandémico. Claro. Sí, ha sido tremendo, la verdad, con todo lo que usted comenta. Y doctor, ¿por qué el sobrepeso y la obesidad o más bien predisponen el poder padecer una diabetes? ¿Por qué son como dos gatillantes como bien potentes? Lo que pasa es que en el caso de la diabetes tipo 2 no es que uno un día se levantó y estaba con el azúcar elevado, claro. Es un proceso. Y ese proceso parte primero que nada con sobrepeso o obesidad. Habitualmente el sobrepeso o la obesidad implica que se empieza a depositar no solamente grasa debajo de la piel, sino que se empieza a depositar grasa en el hígado y grasa a nivel abdominal, adentro del abdomen, que se llama una grasa perivisceral.
o visceral. La grasa visceral es una grasa que es tremendamente metabólica. ¿En qué sentido? Que se inflama, se infiltra con glóbulos blancos, con macrófagos que se llama, y genera mucha inflamación. Y la inflamación crónica genera resistencia a la insulina. Ya. La resistencia a la insulina significa que tú sigues produciendo insulina, pero tienes que producir cada vez mayor cantidad de insulina para poder regular la glicemia. Llega un minuto que es tanta la inflamación, es tanta la resistencia, que el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, no es capaz de producir tanta cantidad de insulina o tanta insulina de buena calidad, y empieza a perder la capacidad de regular el azúcar. Ahí pasamos de la resistencia a la insulina a una prediabetes, y en algún minuto la pérdida es absoluta y nos transformamos en diabéticos. Es un proceso, Claro. pero ese proceso parte con el sobrepeso y la obesidad. Perfecto, o sea, una manera de poder mantenerla a raya, la diabetes tipo 2, ¿cierto? Es manteniendo también un peso saludable, un peso adecuado. Así es. Sí, o sea, acuérdate que lo que nosotros privilegiamos y tratamos mucho de insistir en la población es la prevención. Claro. Claro, yo creo que llegar al diagnóstico de diabetes que estamos llegando tarde, porque el paciente muchas veces, hay que recordar siempre que la diabetes es una enfermedad que es bien asintomática. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, probablemente el paciente incluso ya puede tener algún grado de complicaciones, retinopatía, neuropatía. Entonces, lo ideal es tratar de prevenir la enfermedad. Entonces, en las personas que puedan tener antecedentes, no solamente familiares de primer grado con diabetes, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, sino que estén con sobrepeso, con obesidad, uno siempre decía mayores de 40 años, eso también se ha cargado a esa gente más joven porque ya está con más sobrepeso, más obesidad, que tengan otras patologías crónicas, hipertensión, dislipidemia, que sean sedentarios. O en el caso de las mujeres que han tenido diabetes gestacional o las personas que pueden empezar más de 4 kilos nacer, tienen mayor riesgo. Entonces, ese tipo de personas tienen que hacer una prevención activa. Entonces, si estamos con sobrepeso, obesidad, lo ideal es tratar de controlar esto para evitar el desarrollo de enfermedades metabólicas. Si estamos con sedentarismo, tratar de aumentar la actividad física. Si estamos con hipertensión, obviamente tener la hipertensión controlada. Y hay cosas que no podemos modificar, como los factores genéticos, los antecedentes familiares de primer grado con diabetes, o en el caso, por ejemplo, al pesar más de 4 kilos al nacer, o que la mujer hizo una diabetes gestacional. Pero obviamente la parte genética se puede conducir, y la forma de conducirla es con actividad física, alimentación saludable y controlar otro tipo de cosas, como son, por ejemplo, eliminar el hábito tabáquico en las personas que fuman, que también le hace muy mal al páncreas. Claro. Doctor, y detengámonos un poquito en el tema de la actividad física, porque muchas veces las personas pensamos que el realizar actividad física es sinónimo de ir a un gimnasio, por ejemplo. Pero no necesariamente, ¿cierto? Hay otras rutinas o otras maneras de mantenerse activo. Actividad física, la Organización Mundial de la Salud en el fondo se refiere a hacer una actividad física regular, por lo menos antes se hablaba de 150 minutos, ahora se habla de 200 minutos a la semana, que tiene que ser hecha en el tiempo libre. Claro. Y eso, de hecho, la OMS no recomienda que el paciente o la persona se meta a un gimnasio, recomienda hacer una actividad física regular, que puede ser salir a caminar, una caminata, andar en bicicleta, caminar a tomar la locomoción colectiva. Cuando va al supermercado, por ejemplo, son cosas bien puntuales. Por ejemplo, dejar el auto lo más lejos posible de la entrada. O incluso, en la definición de la OMS, ellos hablan incluso de tareas domésticas, como es, por ejemplo, pasar la aspiradora. Entonces, cualquier actividad física sirve, pero la cosa es que hay que hacerla en el fondo. Eso no es tan sencillo porque la gente, obviamente, sobre todo a esta altura del año, la gente está cansada. Entonces, hace calor, más encima hay inseguridad en las calles. Los pacientes me reclaman, doctor, yo si salgo a caminar me pueden asaltar. Entonces, la idea es tratar de hacer una actividad física regular, pero usar muchas veces lo que tengamos a mano, incluso estas mismas cosas que también estuvo muy de moda en la pandemia y que todavía se sigue haciendo, la misma actividad física a través de estas aplicaciones móviles por Zoom o en entretenido. Entonces, hacer una actividad física regular incluso en nuestras casas. Si la gente le da lata salir a la calle, que le da miedo que la asalten, o no tiene plata por un gimnasio, pucho, hace calor en la tarde, me da lata salir a caminar, bueno, tratemos de hacer en las casas, pero la actividad física hay que hacerla. Es muy bueno que comente eso, porque claro, muchas veces podemos decir no podemos ir al gimnasio, no hay tiempo, pero la verdad es que no se necesitan tantos recursos el poder
caminar o quizás subir una escalera, ¿cierto? En vez de preferir el ascensor, o como dice usted este ejemplo que es súper bueno, de quizás dejar el auto, si es que andas en auto, un poquito más lejos para poder caminar un poco más y moverte. Son como pequeñas acciones que quizá pudiesen marcar una diferencia. Por supuesto. Sí, así que, y bueno, y también lo que usted comenta, el poder hacer rutinas desde el computador, hay tantas rutinas, tantas actividades que se pueden ver y que también son súper buenas. Por supuesto, todo es bienvenido, por eso te digo, Claro. la Organización Mundial de la Salud usa un criterio súper amplio, en el fondo nos invita a hacer alguna actividad física en nuestros momentos de ocio. Eso es lo más importante. Muchas veces me dice, pucha, doctor, yo camino, no sé, 20 minutos para ir a tomar la micro. Claro. Pero eso, esta parte de una rutina, se puede hacer el trabajo, tiene que ser en el momento de ocio, cuando yo llego a la casa y estoy descansando. Y ahí entra el conflicto muchas veces, porque pucha, uno anda cansado, está Sí. con lata, pero bueno, yo creo que en el fondo la actividad física, lo importante es que no solamente tiene un beneficio también en el ánimo, sino que también un beneficio cardiovascular, nos ayuda para el peso, y en el caso de la resistencia a la insulina mejora la acción de la insulina, o sea, aumenta la sensibilidad. En pacientes diabéticos también baja el azúcar, así que o la glicemia, por eso es tan importante que la tienen que hacer. De todas maneras, súper bueno el llamado, doctor. Y le quería preguntar, bueno, usted al inicio de esta conversación habíamos hablado, ¿cierto?, que la diabetes incluso puede ser mortal, pero me gustaría detenerme en ese punto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si una diabetes no es diagnosticada a tiempo? ¿Cómo se puede empeorar esas situaciones en los pacientes? Lo que pasa es que, bueno, si nosotros ya llegamos a la fase que el paciente está con un diagnóstico de diabetes, la idea es tratar de hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de diabéticos que no saben que son diabéticos, porque la diabetes es una enfermedad que en su gran mayoría es asintomática. Entonces, durante ese tiempo, a pesar que el paciente no tiene síntomas, la hiperglicemia, que es el síntoma cardinal de esta enfermedad, o el signo cardinal, síntoma cardinal, provoca daño en el cuerpo, provoca daño en las arterias, provoca daño en el riñón, en la vista, en los nervios, en el sistema cardiovascular. Entonces, el paciente diabético que se diagnostica tardíamente tiene mayor riesgo de hacer complicaciones micro y macrovasculares. Y habitualmente también, después se pasa a una fase que el paciente ya está diagnosticado y está en tratamiento, y resulta que tiene una mala adherencia al tratamiento, no se cuida ni con la comida, no se toman los medicamentos, no hace actividad física, empieza a aumentar los riesgos de hacer estas complicaciones. Las principales son las microvasculares, que son la retinopatía, que es la principal causa de ceguera en el mundo, la nefropatía, que es la principal causa de pacientes que se tienen que dializar, y la neuropatía diabética, sumada a la enfermedad vascular periférica, aumenta los riesgos de amputación. En su gran mayoría, lo que provoca la muerte del paciente diabético no es la diabetes propiamente tal, es la enfermedad cardiovascular, es el infarto y el accidente vascular. De hecho, puede provocar prácticamente el 75% de la causa de muerte de los pacientes diabéticos son de este origen. Y los pacientes que no fallecen pueden quedar con graves secuelas, pueden quedar con insuficiencia cardíaca, pueden quedar con un accidente vascular secuelado, por ejemplo, con dificultad para moverse. Y obviamente son pacientes que pasan a ser dependientes de la familia y se transforman no solamente en dependientes para los cuidados, dependientes desde el punto de vista económico. Si nosotros pensamos que los pacientes diabéticos cada vez se están dando en gente más joven, muchas veces este tipo de pacientes que hacen estos eventos cardiovasculares, uno no habla de un adulto mayor o un adulto muy mayor, estamos hablando de gente joven que está en plena edad productiva y que obviamente puede ser el sustento de su casa. Y el hecho que queden con secuelas pasan a tener invalidez o no pueden trabajar lo que corresponda y obviamente le afecta la calidad de vida de todos los puntos de vista, financiero, socioeconómico, sanitario, de alimentación. Entonces, el llamado es, como yo te decía, sobre todo en pacientes que puedan tener, o en personas que puedan tener factores de riesgo, hacer un diagnóstico precoz. Y en los pacientes que ya están diagnosticados, adherir a su tratamiento, ir a los controles con su médico, no es necesario que sea un diabetólogo que los controle, pero tienen que ir con su médico cabecera para estar bien controlado y entender que esta enfermedad es para toda la vida. Entonces, entonces lo que uno hace es adaptarse a la enfermedad, porque la enfermedad no se adaptará a nosotros, hay que hacerlo al revés. Y uno te permite hacer una vida absolutamente normal y claro, con algunas restricciones probablemente más bien del tipo alimenticio, pero en general un paciente bien controlado hace una vida absolutamente normal. Claro, súper importante que comente eso, sobre la importancia que tiene un buen tratamiento, un buen seguimiento y que pueden tener
una vida, como usted dice, más normal y evitando todos estos problemas que conlleva esta enfermedad. Doctor, y sobre lo que le ha tocado ver en consulta, sobre su experiencia, ¿a qué atribuye el que esta enfermedad también se dé en pacientes más jóvenes? ¿Tiene que ver con los cambios de vida que tenemos, los cambios de hábito? Sí, claro, lo que pasa es que yo te decía que nuestra población lamentablemente cada vez está con más obesidad y cada vez está con más sedentarismo. Entonces, habitualmente el adulto que tiene obesidad tampoco es que toda su vida fue delgado y ya cuando pasó la fase de adultez engordó. No, para nada. Habitualmente es un adulto que trae desde la niñez la obesidad. Entonces, de hecho, el concepto es como niño obeso, adulto obeso. Entonces, claro, yo soy diabetólogo adulto, pero si nosotros los consultamos con los pediatras, la población también infantil cada vez está teniendo mayor cantidad de sobrepeso, obesidad. Entonces, eso se ha traducido y también son muy sedentarios. Hay que pensar que la actividad física se redució notablemente por muchas cosas, por los celulares, por los juegos estos no sé, de estos que se entretienen, de estos de consola. Entonces, los niños hacen menos actividad física, están mucho más tiempo sedentarios y tienen mayor acceso a comida nutricionalmente no muy sana. Entonces, se traduce que tienen mucha obesidad y a la larga van a ser adultos con obesidad y probablemente ya van a llegar con algún grado de trastorno metabólico. Nosotros, personalmente, yo hablo como Aníbal Donoso, tengo una gran cantidad de pacientes adolescentes con resistencia a la insulina y eso, como yo les decía, abre las puertas a futuro de tener enfermedades metabólicas más severas como prediabetes y diabetes. Entonces es una cosa que se origina en fases más tempranas, por eso es que estamos teniendo debut de diabetes en gente tan joven. Yo he tenido diabetes tipo O, yo soy médico adulto, soy internista y diabetólogo, pero de adulto, y he tenido pacientes prácticamente de 17 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, que es una cosa tremenda. Eso antiguamente no se veía. Entonces es por eso, ¿ya? Claro. Doctor, ¿y por qué es una enfermedad sintomática? Porque ya cuando existen los síntomas es porque la enfermedad está avanzada. Lo que pasa es que, claro, se empieza a producir una hiperglicemia, una elevación del azúcar en forma crónica y que es mantenida en el tiempo. El páncreas, que es el órgano que produce la insulina, como les decía, sigue produciendo insulina, sí. A lo mejor no tanta en cantidad ni en calidad, pero sigue produciendo. Entonces, esta insulina, a pesar que puede ser menos, capaz de ir regulando parcialmente la glicemia. Pero la glicemia día a día va a ir subiendo. Entonces llega un minuto que está tan alta que empieza a dar síntomas, pero cuando está en valores más bajos no da síntomas, la persona pasa desapercibida, pero ya cuando empiezan a niveles muy elevados, empieza con los síntomas clásicos de una diabetes muy descompensada, como son esta sed incontrolable, que se llama polidipsia, orinar mucho, poliuria, bajar de peso de forma incontrolable, que uno no sabe. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, yo como mucho, tomo mucho líquido y no engordo nada. Y también este asunto de esta polifagia, que los pacientes comen mucho, toman mucho líquido y a pesar de todo no suben un gramo. Claro, cuando se llega a eso, que la gente siempre tiende a pensar que esos son los síntomas de la diabetes, lo cual es correcto, pero son de una diabetes bien avanzada, es porque realmente está la tendalada por dentro, ¿ya? Ese es el problema. Claro. Doctor, y ahora detengámonos un pelito también en la diabetes gestacional. Me gustaría saber si se da con frecuencia este tipo de diabetes y cuáles son los riesgos que tiene asociados también para las mamás. Sí, lamentablemente cada vez se está dando con mayor frecuencia la diabetes gestacional. Una, porque la mujer también se está embarazando con sobrepeso y obesidad, o que pueden tener una resistencia a la insulina previo al embarazo. La otra, y que probablemente es uno de los factores también más importantes, es que la mujer también se está embarazando a edad más tardía, después de los 35 años, probablemente por factores educacionales, factores laborales. Entonces, estas dos cosas sumadas, en el fondo, ha implicado que el diagnóstico de diabetes gestacional también ha aumentado enormemente. Los riesgos son tanto para la madre como para el hijo. Para la madre, en el fondo, la hiperglicemia no es buena porque puede provocar complicaciones infecciosas, hígado graso y otro tipo de complicaciones. Y también complicaciones del mismo embarazo. Y para el recién nacido ocasiona que son recién nacidos de mucho tamaño, que habitualmente mucho peso, que pueden pesar más de 4 kilos, que aumentan los riesgos en el fondo de hacer complicaciones, un polihidroamnio,
o también pueden provocar en el momento del parto distocia del parto. En el fondo son tan grandes que no caben por el canal de parto y muchas veces pueden tener fracturas de clavícula o problemas de parto cuando salgan. Entonces muchas veces también hay que hacer cesárea, hacen hipoglicemias neonatales. Y hay que pensar que uno dice, bueno, pero eso se quita a los pocos días, va a ser el caso de una hipoglicemia, claro, pero un bebé en el fondo que estuvo expuesto a una hiperglicemia crónica en el embarazo va a provocarle problemas de adulto. No solamente que uno pueda nacer con más de 4 kilos, sino que tiene mayor riesgo de hacer también diabetes cuando sean adultos y mayor cantidad de riesgo de hacer obesidad. Entonces, por eso es tan importante de que en caso que haya una diabetes gestacional, se tiene que lograr un diagnóstico precoz, que eso está estandarizado cuando se tiene que pedir la curva de glicemia o el test de tolerancia a la glicemia, a la glucosa, perdón, y hacer un diagnóstico precoz no solamente con insulina, sino que el diagnóstico base es con cambio de la alimentación. Por eso es tan importante que la mujer se tiene que cuidar en el embarazo y evitar los alimentos ricos en azúcar. Claro que sí. Doctor, le quería preguntar ahora cuáles son los factores que alteran el nivel de azúcar en la sangre. Me imagino que está asociado, ¿cierto?, a los tipos de alimentación, pero ¿hay, además de esos factores, algunos otros que también influyen en estos índices, en estos niveles? Sí, claro, lo que yo te decía, algunas veces pueden ser algunos medicamentos, el tipo de alimentación que probablemente es lo principal, el sedentarismo, y lo que hemos hablado mucho es la obesidad y el sobrepeso. Todo eso genera más hiperglicemia. Algunas otras enfermedades, ponte tú, la apnea del sueño, también puede provocar hiperglicemia, o el mal dormir. ¿En qué sentido? Sobre todo en estos tiempos también que la gente duerme tan poco, que los tiempos están acotados, porque se quedan viendo tele o en el computador. Entonces, o incluso por los mismos trabajos nocturnos también son personas que van a tener mayor riesgo de hacer hiperglicemia porque habitualmente tienen alteración del ciclo sueño-vigilia, tienen más apetito, tienen mayor emocionalidad en la comida, les gustan mucho más las comidas ricas en calorías, esa comida que se considera como más sabrosa, digamos así, que no es la más sana. Entonces, todo eso se confabula para provocar más hiperglicemia. Ya, esos son los principales factores entonces. Exacto. Doctor, y bueno, nos están llegando algunas preguntas, así que se las voy a compartir. La pregunta que nos llega es de Nicole, y la consulta de Nicole es si resistencia a la insulina ya es diabetes. No. Esa es la pregunta que tiene. No. Son conceptos distintos. La resistencia a la insulina implica una elevación de la insulina en la sangre, que como yo le explicaba, esto lo realiza el cuerpo como una forma de poder controlar la glicemia, pero siempre implica que la insulina podrá estar alta, pero el azúcar en la sangre, que es la glicemia, está normal. Cuando la glicemia empieza a subir, uno se puede transformar en prediabético, y cuando ya se eleva por sobre un rango, que hablemos por ejemplo sobre 126 en ayuno, no pasa a ser diabético. Pero son cosas distintas. La resistencia a la insulina es como una puerta de entrada hacia la diabetes, pero no es diabetes. Para tener diabetes yo tengo que tener una hiperglicemia, y la resistencia a la insulina implica insulina alta, pero glicemia normal. Perfecto. También otra pregunta que nos llegan, ya lo he comentado durante esta conversación, pero los factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Usted mencionaba también los factores hereditarios. Sí, claro, los factores hereditarios, por ejemplo, familiares de primer grado con diabetes, la obesidad, diabetes gestacional, en el caso de la mujer, pesar más de 4 kilos, sedentarismo, otras patologías crónicas, la edad también probablemente, y el tabaquismo. Son todos factores que aumentan el riesgo de ser diabetes tipo A. Perfecto. Y Rosario también nos pregunta, encontré bastante interesante esta pregunta, doctor, ¿se puede evitar la diabetes si tuve diabetes gestacional? Sí, la diabetes gestacional, prácticamente alrededor de un 80% de las veces se va después del parto. Hay un porcentaje de mujeres que pueden quedar con diabetes o pueden quedar con un trastorno glicémico como una prediabetes, que son, gracias a Dios, los menos. Entonces, es súper importante que la mujer que tuvo diabetes gestacional, en el fondo, claro, se puede quitar la diabetes después del parto, pero eso no significa que queda indemne. Probablemente yo siempre le digo a las pacientes que es como que su páncreas quedó con una cicatriz, porque va a quedar parcialmente dañado. Entonces, es súper importante que después de eso tienen que preocuparse de volver a bajar al peso que tenían antes del embarazo, hacer actividad física regular, evitar los alimentos ricos en azúcares, porque obviamente eso, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un primer parto, pero probablemente si me dicen, bueno, si me vuelvo a embarazar por diabetes gestacional, aumenta el riesgo, y ahí aumenta más la posibilidad que puedas quedar con diabetes después del parto. Entonces, por eso es tan importante que se puedan cuidar. Pero si se cuidan haciendo actividad física, manteniendo un peso normal,
evitando las comidas ricas en azúcar y controlando otras patologías crónicas, probablemente la posibilidad que uno se haga diabética tipo O, así como de facto, es menor. Perfecto. Doctor, y bueno, otra pregunta que nos llega es de Carol. Ella nos comenta que es diabética tipo 2, está controlada, pero le gustaría saber cómo darse cuenta cuando sube el azúcar y cuándo baja, o cuándo es baja y cuándo es alta. Mira, lamentablemente, Carol, la hiperglicemia, en el caso cuando un diabético tipo 2 está tratado, habitualmente una hiperglicemia que es moderada no da síntomas, algunas veces, pero cuando es severa sí, porque ahí empieza el asunto de orinar más, la gente cree que la orina puede salir con espuma, pero en general la hiperglicemia crónica no da muchos síntomas. La hipoglicemia sí, cuando el azúcar baja, en el caso diabético tiene que ser menos de 70 miligramos por decilitro en sangre, y ahí sí da síntomas. Los síntomas, los primeros que da son síntomas que se llaman vagales o neurovegetativos, que son sudoración, transpiración, inquietud, temblor, una sensación de hambre, y ya cuando es más severa, con menos de 54 en valor numérico, se puede producir una neuroglucopenia. ¿Qué significa eso? En el fondo que deja de haber un glucosa en el cerebro y se pueden producir incluso convulsiones o compromiso de conciencia. Habitualmente la gente que hace hipoglicemia se da cuenta rápidamente por esto, porque empieza, lo principal probablemente va a ser la sudoración, la taquicardia, esta como sensación de inquietud, y que tienen la necesidad imperiosa de comer algo, y habitualmente comiendo los síntomas desaparecen. Entonces, eso sí da síntomas, pero lamentablemente la hiperglicemia moderada prácticamente no da síntomas. Y por eso que la gente muchas veces, en el caso de un diabético, puede estar mal controlado y se sienten perfectos. Y como no sienten ninguna cosa distinta, no le toman el peso a que tiene una enfermedad. Claro. Claro, es lo que ha dicho también a lo largo de esta conversación, que es asintomática. Exacto. Y ya cuando se manifiesta es porque realmente está bastante está pésimo todo. Claro. Tremendo. Doctor, ahora me gustaría hablar del tratamiento. Usted ha mencionado en varias oportunidades durante esta conversación la importancia, ¿cierto?, que tiene el llevar a cabo un tratamiento, el poder realizarlo de buena manera, ¿cierto?, que sea perdurable en el tiempo, porque es una enfermedad que hay que vivir con ella, ¿cierto?, hay que aprender a vivir con ella. Cuéntenos un poco más sobre el tratamiento. ¿Está integrado por un equipo multidisciplinario? ¿En qué consiste? Sí, a ver, uno como diabetólogo no es que trabaje solo, nosotros trabajamos con un equipo, que es un equipo que no solamente está integrado por médicos, sino que está integrado por la nutricionista y también está integrado por la enfermera educadora de diabetes. Y en nuestro caso, nuestra unidad también por nuestra asistente, que yo la destaco, que es Griselda, que es un 7, ella es la que manda en la unidad. Y entonces es súper importante eso, porque tenemos que pensar que no basta con un tratamiento farmacológico con insulina. Si el paciente no se cuida con la alimentación, el tratamiento probablemente no va a funcionar. Entonces tiene que estar todo integrado. ¿Por qué? Porque la base del tratamiento siempre son los cambios de estilo de vida. El hacer ejercicio, la alimentación saludable y eliminar el cigarrillo para los pacientes que fuman. Después viene el control de la hiperglicemia, el control de colesterol, de la presión arterial y obviamente pesquisar algunas patologías específicas para poder tratarlas. Entonces, en eso, sobre todo en el control de la glicemia, claro, está el tratamiento que puede dejar el médico, pero ahí pasa a ser fundamental también la enfermera educadora, que son las enfermeras, en este caso nuestro equipo de diabetes, que se preocupa en el caso de los pacientes que están con insulina, enseñarlos a la insulina o con otro tipo de medicamentos que puede ser más específico, pero también hacer los seguimientos. Nosotros, en el caso de nuestra unidad de diabetes en la clínica, aparte de tener a nuestro equipo, tenemos también un celular, un correo electrónico, entonces los pacientes nos pueden escribir, nos pueden whatsappear, entonces nos van manifestando sus dudas, sus inquietudes, y ahí la enfermera es fundamental para irla aclarando y para ir haciendo ajustes en el tratamiento. Por ejemplo, si a un paciente, por ejemplo, tú le indicas insulina, yo no lo puedo citar después ya vengan 3 meses más, porque la insulina es dinámica, tienes que estarla ajustando probablemente semana a semana. Entonces, para eso es sumamente importante el rol de la enfermera educadora. Claro, y sí. También es muy importante el rol de nuestra nutricionista, porque le enseñan muy bien a los pacientes a cómo comer, a cómo contar hidrato de carbono, qué tipo de alimentos tienen que tener restringido. Y también muchas veces los pacientes nos piden, doctor, yo de repente deme
la facilidad de una vez, no sé, a la semana, una vez al mes poder salirme un poco. Entonces uno puede, obviamente, sobre todo con el papel del nutricionista, tratar de llegar a un acuerdo, en el fondo, que se pueda salir muy de vez en cuando para los cumpleaños de la familia y todo, pero una cosa bien moderada y que nos permita que la diabetes esté bien controlada. Claro que sí, doctor, y para encontrar esos datos también del equipo médico pueden ingresar al programa Obesidad y Diabetes de la clínica. Ahí va a estar el correo, también el teléfono, y para que, Sí, por para que supuesto. puedan ver. De todas maneras, doctor, bueno, nos siguen llegando algunas preguntas que me gustaría comentarle a continuación. La pregunta que le voy a decir ahora también la hace Carol. ¿Qué hacer cuando baja el azúcar? ¿Y cómo se puede controlar esa baja? Sí, lo primero, claro, si es una cosa aguda, lo primero es tratar la baja de azúcar, porque yo te decía, los pacientes se sienten muy mal con la hipoglicemia. Sí. Entonces ahí lo primero que hay que hacer, tampoco se trata de que uno se ponga a comer como loco, porque si no la glicemia va a tener un rebote, o sea, de la baja se va a pasar a una alta. Entonces, para eso lo primero es identificar la baja de azúcar, no basta el síntoma. Esto es bien importante porque cuando uno empieza a tratar a un paciente diabético que ha estado mucho tiempo con el azúcar alta, cuando tú lo empiezas a dejar el tratamiento, el azúcar se empieza a normalizar, se pueden producir una situación que se llama pseudo-hipoglicemia. Son glicemias normales, pero el paciente las siente como baja y se siente raro, se siente cansado, se siente fatigado, tembloroso, sudoroso, y va a comer porque dice se puede controlar la glicemia capilar, y por ejemplo le puede dar un 100 y dice no, está baja o tengo que ir a comer. No. Hipoglicemia es menos de 70, por eso es tan importante que cuando yo siento síntomas de hipoglicemia, si yo tengo un glucómetro capilar en mi casa, pínchense el dedito y veamos el valor. Si efectivamente está menos de 70, estamos hablando de una hipoglicemia. Ahí lo que hay que hacer es tratar de consumir alrededor de 30 gramos de azúcar, y 30 gramos son 3 cucharadas en el fondo, en un vaso con agua. Eso se toma y con eso probablemente vamos a ser capaces de regularlo. Si esta cosa persiste, se vuelve a repetir. Pero no se trata tampoco, por ejemplo, me ha tocado paciente que dice, doctor, me comí, no sé, medio paquete de manjar. No, eso no hay que hacerlo, porque vamos a pasar de una hipo a una hiperglicemia, y eso obviamente también va a ocasionar daño. Entonces, lo principal, 3 cucharadas de azúcar en un vaso con agua, se agita bien y se toma. Ese es el tratamiento de la hipoglicemia, ese es el tratamiento. Pero también viene una fase posterior, que es identificar por qué ocurrió. Entonces, claro, si esto ocurrió es por algún motivo. Estaremos usando un medicamento que está provocando hipoglicemia muy severa. Si es así, hay que ajustar el tratamiento. Si estamos usando insulina, probablemente a lo mejor la dosis de insulina no fue la adecuada, entonces tenemos que ajustar el tratamiento con insulina. Entonces, cuando esto ocurra, aparte del tratamiento agudo, hay que ponerse en contacto con el médico tratante, contarle lo que ocurrió y tratar de individualizar por qué ocurrió. Y si logramos individualizar el por qué ocurrió, muchas veces a mí me toca pacientes que se han tomado los medicamentos, sobre todo algunos que pueden provocar mayor riesgo de hipoglicemia, y resulta que estaban tan ocupados en el trabajo, estaban tan ocupados en otra actividad, que no almorzaron y se provocó una hipoglicemia. O pacientes al revés, que han comido muy poco, por ejemplo, que están con insulina y, claro, han comido muy liviano, ensalada o poca comida, y pueden provocar una hipoglicemia. Entonces, también es importante que, aparte del tratamiento, identificar el por qué ocurrió, porque tenemos que prevenir que esto vuelva a ocurrir. La hipoglicemia es dañina. Cuando empieza a repetirse con el tiempo, aparte de todo lo mal que se siente el paciente, llega un minuto y se hace tan repetitiva que los síntomas empiezan a desaparecer y el organismo se empieza a acostumbrar a la hipoglicemia, y eso es muy malo, porque si se acostumbra puede provocarse una neuroglucopenia, que yo te explicaba que es una baja azúcar a nivel del cerebro, que puede ocasionar convulsiones o puede ocasionar compromiso de conciencia súbito, y eso es peligroso porque uno, imagínate, puede ir manejando, se te apaga literalmente la tele y puedes terminar atropellando a alguien, chocando o dañándote tú mismo. Entonces, eso hay que evitarlo. Y la otra cosa es que la hipoglicemia mantenida, que se empiezan a repetir con el tiempo, van provocando daño en el cerebro y provocan deterioro cognitivo, por lo tanto aumenta el riesgo de hacer demencia o hacer otras patologías del tipo de las demencias. Entonces, eso es muy importante, que no puede ocurrir. Súper importante lo que está comentando, doctor. Y ahora que estaba mencionando los rangos, ¿cierto?, de glicemia, me gustaría que nos comentara eso. Quizás muchos de quienes nos están escuchando no saben cuánto es un rango normal, un rango alto, un rango bajo. Entonces, me gustaría que comentara cuáles son los índices que se manejan con respecto al nivel de glicemia. Hipoglicemia, como les decía, es menos de 70, es una hipoglicemia leve. Hipoglicemia severa es menos de 54. Y en ayuna, dependiendo de cada diabético, pero lo ideal es que la glicemia tiene que estar entre 90 y 130.
previo a las comidas puede estar entre 110 y 130. Y las post-comidas en general, en el diabético tipo 2, nosotros tratamos de no controlarla porque implica mucho gasto en general, sobre todo en cinta y esas cosas. En general nos enfocamos más bien en las comidas, en las glicemias precomidas. En este caso, principalmente en la ayuna, que es como síntoma cardinal para ir viendo cómo está controlada la glicemia. 90-130. Doctor, perfecto. Acá nos contesta Carol, que fue quien hizo esta pregunta, y dice: excelente la respuesta, mucha ayuda sobre los rangos. Así que Encantado. Excelente también que podamos ayudar a Carol. Doctor, me gustaría también detenernos un poco en cirugías que pudiesen revertir enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, y que tienen consecuencias, ¿cierto?, como la diabetes y otras enfermedades, ¿cierto?, que arrastra el padecer obesidad y también sobrepeso. Entonces, en ese contexto me gustaría preguntarle si la cirugía bariátrica puede revertir esta enfermedad, doctor. A ver, la cirugía bariátrica que se realiza para lograr una remisión de la diabetes se le denomina como una cirugía metabólica. La cirugía metabólica, primero que nada, no mejora la diabetes, porque eso sería mentir si uno dijera: con esto me voy a mejorar para el resto de la vida. No. Lo que yo explicaba, lo explicaba de hecho en la charla de ayer, que cuando yo me hago diabético, eso significa que el páncreas, que es el órgano productor de insulina, tiene unas células que se llaman células beta, que son las que producen la insulina. Esas células beta, nosotros nacemos con una cierta cantidad, no se van produciendo con el paso del tiempo ni se van reproduciendo. Para hacerme diabético significa que la mitad de mis células beta están dañadas o están muertas literalmente. Entonces tenemos un 50% restante que está haciendo la función de todo el páncreas, desde el punto de vista endocrino, de producir insulina. Entonces, la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica en el paciente diabético, claro, el hecho de que baje de peso por la restricción alimentaria y también por algunas modificaciones hormonales que benefician el control metabólico, lo que va a hacer es prolongar la vida media de estas células que nos van quedando, mejorando probablemente la secreción de insulina y mejorando la acción de la insulina, porque el paciente va a estar más delgado, por lo tanto va a haber menos resistencia a la insulina. Por lo tanto, vamos a lograr un mejor control metabólico, probablemente sin necesidad de usar medicamentos, solamente con una dieta. Pero si tú me dices, ese paciente, por ejemplo, si antes de la cirugía metabólica usaba 2 fármacos para la diabetes y después que se operó, bajó de peso y no está usando nada, está solo con dieta, ¿se mejoró? No, sigue siendo diabético, pero logramos una remisión, que en el fondo es un control, un adormecimiento de la diabetes exclusivamente basado en cambio en alimentación y con la baja de peso. Lamentablemente el beneficio no dura para toda la vida. Si tú me dices, bueno, va a estar toda la vida bien controlado, no. Lo que uno ve más o menos entre los 8 y los 10 años, en los pacientes diabéticos empiezan nuevamente con hiperglicemia. Porque yo te explicaba que ya la mitad de nuestras células beta están dañadas y lamentablemente el proceso de daño de la célula beta es irreversible y se sigue produciendo, aunque se baja la velocidad, empieza lentamente. O perdura lentamente, pero sigue produciendo. Entonces llega un minuto que las células beta siguen disminuyendo y la insulina sigue bajando y la glicemia vuelve a estar elevada. Pero si uno piensa, pucha, pero no se me mejoró la diabetes, no se mejora, pero logramos una remisión y vamos a lograr probablemente un periodo de 8 o 10 años en que el paciente va a estar con un peso bastante bueno, que no va a estar usando medicamentos y que probablemente vamos a lograr un beneficio futuro porque vamos a bajar la cantidad de complicaciones micro y macrovasculares. Entonces el beneficio igual es importante, sobre todo para diabéticos tipo 2 jóvenes que están recién debutando, que no tienen complicaciones y que están exclusivamente con medicamentos, o sea, todavía no están usando insulina, que la baja de peso probablemente va a implicar una salud metabólica para su páncreas. Entonces probablemente vamos a lograr muchos años en que vamos a estar solamente con control dietario, pero el concepto es que uno sigue siendo diabético. La diabetes no se cura, es para toda la vida. Sí. Doctor, súper interesante esta conversación, toda la información que nos ha entregado hoy día. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que pudiera hacer un llamado, ¿cierto?, a cuidarnos, a la importancia que usted comentaba, doctor, con respecto a la detección temprana, a tener buenos hábitos para que podamos ahí estar atentos y podamos tener, ojalá todos, un estilo de vida más saludable, no solamente por sentirnos mejor, sino que eso obviamente nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Sí, por supuesto. Es muy importante lo que tú nos dices, Cata. En el fondo la invitación
y que yo trato de hacerla no solamente para el Día de la Diabetes, que la hacemos una vez al año, sino que en todas las charlas y las conversaciones que yo tengo con los pacientes, con los familiares, en el fondo es tratar de hacer una pesquisa precoz en la diabetes y una prevención en la diabetes. Entonces, el concepto es paciente que tenga obesidad o sobrepeso, que esté con sedentarismo, que tenga otras patologías crónicas, que tenga antecedentes familiares premediados de diabetes, que mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o que haya empezado más de 4 kilos en nacer, se tienen que hacer una pesquisa activa de diabetes. ¿Y cómo se hace eso? Con un examen que es sumamente económico, que es una glicemia de ayuna, que se puede hacer 1 o 2 veces al año. No es necesario hacer esta carga de tolerancia a la glucosa. Esto es como un juguito de naranja que a la gente le da como asco tomárselo, no, para nada, Sí. porque ese es un examen en el fondo para confirmar o para descartar. Lo que nosotros hacemos para pesquisar es una glicemia de ayuna que es súper económico, entonces se puede hacer un par de veces al año, y cuando nosotros pesquisamos con un paciente que está con hiperglicemia de ayuna, lo ideal es, ahí eventualmente se puede hacer el estudio complementario con la curva de tolerancia a la glucosa, pero nos permite pesquisar a un paciente que a futuro puede ser diabético. Entonces, el llamado es a esta población que pueda tener mayor riesgo a, sobre todo, la obesidad y el sedentarismo, hacer una pesquisa precoz. Glicemia de ayuna, pídanle a sus médicos de cabecera que 1 o 2 veces al año le manda a hacer una glicemia de ayuna, que son muy baratos el examen, y podemos pesquisarlo precoz. Y el paciente que llegamos tarde, que ya está con diagnóstico de diabetes, la invitación es adherir no solamente al tratamiento farmacológico, que como yo le explicaba, una parte del tratamiento es un pilar, sino que la base del tratamiento son la alimentación saludable, la actividad física y algunas cosas complementarias como el dejar el cigarrillo. El cigarrillo y la diabetes se llevan extremadamente mal porque aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros hacemos eso, probablemente vamos a tener un diabético muy bien controlado, que va a poder ser una vida absolutamente normal, que no va a tener un riesgo cardiovascular más elevado que el resto de las personas. Obviamente, si tratamos la glicemia, la presión, el colesterol, pero le va a permitir hacer una vida normal y probablemente poder disfrutar no solamente de su vida, sino que disfrutar de las cosas que son más importantes para uno, que para mí personalmente es mi familia. Yo creo que el hecho de que uno pueda compartir con la familia y estar, entre comillas, sano, bien controlado en su enfermedad, nos permite disfrutarlo y no transformarnos en una carga para la familia. Entonces, la idea es esa, y la invitación es pesquisa precoz, y si llegamos tarde al diagnóstico, lograr un buen tratamiento. Y para eso no solamente es fundamental el rol activo del paciente, sino que también es fundamental el rol de los equipos médicos. Yo siempre lo destaco, en nuestra clínica tenemos una unidad de diabetes y nutrición muy buena, con muy buenos profesionales, y que tratamos de entregarle, y lo hacemos yo creo de corazón, con mucha pasión, le entregamos nuestro cariño al paciente para que esté bien controlado. Y con eso tenemos muy buenos números, que logramos en general muy buenos controles metabólicos y logramos muy buena relación con los pacientes. Y eso se traduce en que nuestros pacientes están bien controlados. Así que la invitación es hacer una pesquisa precoz y, en caso que hagamos un diagnóstico de diabetes, hacer un tratamiento precoz, porque evitamos las complicaciones a largo plazo y a mediano plazo también. ¿Ya? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor, por esta interesante conversación que tuvimos sobre diabetes. Acá nos preguntaban sobre su especialidad. El doctor es nutriólogo y diabetólogo del programa Obesidad y Diabetes de la clínica, así que pueden consultar por él, pueden llamar y ahí pueden buscarlo en nuestra página web también. Así que, doctor, muchas gracias por este interesante tema que tocamos hoy día, y también por todas las recomendaciones e información que nos dio. No, muchas gracias a ti, Cata. Yo, como les decía, encantado de poder participar en este tipo de actividades, porque el hecho que uno haga educación a la población es muy bueno, porque logramos que buenos tratamientos y pesquisa precoz de estas enfermedades crónicas y la diabetes, a pesar que yo me dedico a esto, pero es una enfermedad compleja. Entonces, lo ideal es que la gente sepa, esté informada, tenga el conocimiento para poder controlarse bien. Así que muchas gracias por la invitación a esta conversación, que estuvo bien entretenida. Sí, doctor, muchas gracias a usted también. Y bueno, acá nos llegan algunos mensajes, excelente, todo muy claro. Así que de verdad que muchas gracias, y también por darse el tiempo de contestar todas las preguntas que nos llegaron. Encantado. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima a todos, que estén muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, Chao, doctor. chao. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.